Mi nombre es Eric Estuardo Coronado Paredes, de cuarto bachillerato sección C. Voy a explicar los videos de los capítulos 5, 6, 7, 8 del libro Java para estudiantes. El del capítulo 5, el ejercicio 1, lo que pide es mostrar un nombre. Se va a mostrar haciendo el import del JOption Pane, poniendo un private void donde se va a mostrar el nombre que ingresemos acá, y un JOption Pane donde pues muestre el aviso de ingresar el nombre. Esto quedaría de la siguiente manera, ya que cuando cargue entonces vamos a presionar el botón y va a pedir un nombre. En este caso yo voy a poner el mío, Eric. Entonces lo voy a aceptar y me va a mostrar mi nombre. El ejercicio 2 pide lo mismo, básicamente, lo único que con mensajes distintos y mostrando un apellido, así como está aquí. Declaramos el import del JOption Pane, creamos un void donde muestre en un mensaje el nombre y en otro mensaje el apellido. Entonces vamos a nombrar un string llamado nom y un string variado path, para que aquí se muestre el mensaje, ingrese el nombre y se pueda ingresar el nombre. Luego se va a activar una función que se llame mostrar nombre, donde dice que va a mostrar la variable nom y la variable path. Entonces le damos correr al código, y al presionar el botón lo que me tendrá que aparecer es un mensaje emergente, así, donde yo ingrese mi nombre y donde ingrese mi apellido, para luego mostrarlos en mensajes separados, nombre y apellido. Luego, el ejercicio 3 lo que pide es calcular unos sueldos. Entonces al presionar el botón pues me tiene que calcular los sueldos. La forma de hacerlo es declarar un import con el JOption, luego declarar un void que tenga una fórmula que va a ser total de salario, va a ser igual a salario ingresado por número de años por 12 porque es anual. Entonces se agregan tres datos a mostrar en un JOption Pane: el salario, el número de años y total de ingresos del empleado. Eso se agrega en esta forma. Aquí se va a agregar la información. En insal se va a decir que va a ser un número entero, y dentro del número y dentro de eso pues irá un aviso de JOption Pane donde diga ingrese salario, y pues va a dar la opción de ingresar el salario. De la misma forma va a ser el número de años. Entonces aquí se va a ingresar el número de años para luego mostrar el salario 1 y el nombre. Este funcionaría de la siguiente manera. Entonces se presiona el botón. Entonces vamos a ingresar el salario, que yo voy a poner 1200. Luego va a poner número de año, yo llevo trabajando por ejemplo 5 años. Entonces va a mostrar el salario, luego va a mostrar el número de años y por último va a calcular el total de ingresos de mis ingresos en los últimos 5 años. En este caso sería 72,000. Bueno, vamos por el ejercicio 4. El ejercicio 4 lo que pide es que codifique un método para dibujar un círculo donde las coordenadas sean el centro, el radio y sus lados. Bueno, entonces lo que se va a hacer es que cuando yo apache el botón mostrar, pues me va a aparecer el círculo que yo haya querido ingresar según las coordenadas que ingresé. Entonces lo primero que se va a hacer es escribir los import, que va a ser el import del color para darle color al círculo, el import de gráficos para poder ver el círculo, y el JOption Pane para poder ingresar la información. Entonces aquí vamos a declarar un private void donde donde el gráfico se va a llamar área dibujo. Va a haber un número entero que se llame centro, un número entero que se llame centro en Y y un centro en X, y un número que se llame radio. Entonces aquí vamos a nombrar el panel donde se va a mostrar el gráfico, y aquí vamos a poner un color. En este caso yo voy a poner por ejemplo brown color, o cualquier otro color, por ejemplo green. Luego de eso pues vamos a poner en el paper.fill oval, que es para hacer círculos,
un lado que se llama centro, otro Y centro, otro radio y el otro radio. Bueno, entonces ya teniendo esto, dentro del botón se va a almacenar un lado X, un lado Y, donde por medio de un JOption Paint se puede ingresar esas dichas coordenadas de X y Y. Luego se va a mostrar un número entero llamado radio, donde por medio de un JOption Paint se va a mostrar el radio que nosotros ingresemos. Luego se va a mostrar que Graphics People va a ser igual a JPanel 1, que es el panel que vamos a usar para que se mire el círculo, y va a llamar al gráfico. Entonces aquí se pone la variable dibujar círculo, que va a tener papel, lado X, lado Y y un radio. Entonces vamos a ver cómo funciona. Eso sí, entre más ponga en coordenada, más grande me va a salir el círculo. Entonces ya es al tamaño que uno quiera. Entonces le vamos a mostrar, y de centro voy a poner 80, 80 y 80, digamos. Voy a aceptar y me va a tirar un círculo. Y ese es el círculo con sus respectivas medidas. Bueno, entonces vamos por el ejercicio 5 del capítulo 5. Lo que pide es que se codifique un código que dirige una calle llena de casas. Entonces se va a utilizar un método llamado dibujar casa, y pues igual los gráficos. Entonces el código se tiene que hacer el import del color, el import de gráficas y el import de JOption Paint. Se crea un private void donde llamado el método que se va a llamar dibujar casa, que va a contener el área del dibujo, la coordenada del techo, la coordenada del techo en Y, un número entero de anchura y un número de altura. Entonces eso se declara en una fórmula que va a ser si $i es igual a 0 y menor que 5, se va a ir acumulando. Entonces la variable dibujar triángulo va a llevar un área, el techo en X, un techo en Y, una anchura y una altura para que ese sea el techo. El área del dibujo va a ser dibujando un draw rect con un lado en X, un lado en Y, una altura, una anchura y una altura. Otra vez. Entonces se crea una variable que se llame techo sub X, que va a ser el final, que va a tener al techo más el ancho más 20. Dentro de eso pues vamos a crear otro private void que se llame dibujar triángulo para el techo, donde va a tener el int del lugar X, del lugar Y, de la anchura y de la altura. Entonces aquí están los tres lados, entonces estas son las coordenadas lugar X, lugar Y, lugar X, lugar Y, más altura. Si se dan cuenta siempre se va a poner altura al final. Luego se va a dibujar otro private void que se llame dibujar calle, y pues se va a dibujar la calle con una altura, una anchura y un techo. Entonces dentro del método dibujar casa, ¿qué es esto? Se va a almacenar el área del dibujo, una anchura, un lado en Y, otra anchura y una altura. Ya teniendo esto nos vamos al botón. Entonces vamos a ingresar el lado X con un medio de JOption Paint, y pues esto va a ser el aviso que va a ir dentro de ahí. Lo mismo con el Y casa, y lo mismo con el Y techo. Entonces el gráfico llamado área dibujo se va a mostrar en el JPanel 1. Y pues la variable dibujar calle pues va a contener el área del dibujo, la casa, el lado de la casa en Y, el lado de la casa en X y el techo. Entonces para ver cómo funciona le damos Run File. Y en ese momento pues me van a aparecer los espacios para que yo pueda colocar las coordenadas. Le doy mostrar y yo quiero que el ancho de la casa sea de 6. La altura va a ser de 15 metros. El alto del techo va a ser de 3 metros. Y pues así me va a aparecer de un tamaño pequeño. Ya si yo quiero una más grande, pues las variables van a ser más grandes. Eso sería por el ejercicio 5. Ahora vamos por el ejercicio 6. Que en el capítulo 6 se encuentran 4 ejercicios. El 1, el 2, el 3
y el 4. Bueno, entonces ya en ese capítulo lo que los ejercicios nos dicen es lo siguiente. El problema 1 dice que hay que escribir un programa que calcule el área de un rectángulo. Entonces el ejercicio 1 pues va a calcular el área de un rectángulo. Entonces nos metemos al ejercicio 1. Entonces, como se ve aquí, pues va a llevar el título, ingresar un alto, ingresar un ancho y pues va a calcularlo. Entonces aquí se agrega dentro del botón que va a ser un número entero el que se va a ingresar, que se va a llamar alto, y pues este es el número entero, integer.parseInt. Entre el paréntesis va a ir un jtextfield, que es el cuadro de texto que está aquí, que ahí va a ir almacenada la información que nosotros agregamos. Lo mismo en el ancho. Luego mediante una fórmula que el área es alto por ancho, pues un jlevel 4 que está por aquí va a mostrar el resultado con el mensaje del área es y el área, que sería esto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a ingresar un alto, vamos a poner 3 y un ancho de 3 también. Entonces, como la fórmula dice alto por ancho, va a ser 3 por 3 y el área va a ser 9. Ahí está. Eso sería en el ejercicio 1. El ejercicio 2 lo que pide es que hay que escribir un programa donde se va a tirar un número aleatorio de entre 1 a 200, de entre 200 a 400, perdón, y cada vez que se haga clic en un botón el programa deberá mostrar el número junto con la suma y el promedio de todos los números hasta ese momento. Entonces aquí se va a mostrar el número random, se va a mostrar el promedio, la suma de esos números que lleva incluidos y los números generados. Bien, y esto pues aquí está el botón de generar el código. Se comienza colocando los import de un método math, que va a ser el random, que es el número que pide random, el import propio del random y el JOptionPaint. Se va a crear un public int, que esto va a ser en general todo, donde va a haber una variable llamada n, que va a valer 0, un total que va a valer 0 y un promedio, que es lo que nos están pidiendo. Dentro del botón lo que vamos a colocar va a ser que n se va a ir acumulando. Eso quiere decir que el int, el random va a ser de entre 200 más todos los números incluidos dentro del 200. Por eso está esto. Más 1. Así que va a sumar 200, 200 más 1, 200 más 2, etc. El total va a ser el total más el número del random. El promedio va a ser el total, que es este, dividido n, que es este, o el número random que salga. Entonces habrán 4 JLabel para poder mostrar los resultados que nos están pidiendo. Los labels están aquí: 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ejercicio 2, run file, y pues al presionar simplemente el botón va a generar un número random. Este va a ser el promedio, la suma y los números generados. Aquí los números generados son estos, y así se va. Digamos, número random 274, un promedio de 246, la suma da 492 y los números generados son 2, o sea que se van a ir acumulando. Apacho 3 aquí y el número va a aparecer aquí en números generados 3, se va a sumar y se va a hacer un promedio. Ahí, números 3, la suma da 810 y el promedio 270, y así va subiendo. Ese sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo que pide es que hay que hacer un programa que convierta de grado Celsius a grado Fahrenheit usando la fórmula que es Celsius por 9 partido 5 más 32. Bueno, entonces
yo pongo los grados Celsius, con la única variante que el programa tiene que ser con un control deslizable. El control deslizable es este, y se puede encontrar en las propiedades, para colocar aquí. En este caso yo no sé dónde lo tengo. Entonces, digamos, vamos a ver si aparece por aquí. Entonces vamos a agregar aquí la paleta. Vamos a colocar la paleta y vamos a colocar las propiedades. Entonces, ya teniendo esto, pues aquí se agrega el control deslizable, que está... Bueno, tiene que estar aquí. Bueno, luego de eso pues se agrega aquí, y en las propiedades uno y escoge qué tan visible quiero, cuáles son los rangos que va a hacer. Por ejemplo, aquí es de 0 a 10, 20, 30, 40, 50, así hasta llegar a 100. Entonces, digamos, esto así. Y voy a poner esto. Solo voy a chiquitar esto. Bueno, entonces ya tenemos las propiedades. Solo vamos a componer esto. Ahí estamos. Bueno, entonces ya teniendo eso, este ordenado en el 3, pues vamos a colocar una barra que tenga donde se pueda mover. O sea, se va a mover este cursor de 1 a 100 y esto lo va a calcular. Pues el botón calcular, le doy a imprimir y me va a salir el resultado. Entonces, para hacerlo, colocamos los import del color para el cursor ese, el import de Java Graphics, que es para colocar la gráfica de la conversión, y un swing de un JFrame. Bueno, entonces lo que vamos a colocar un public que sea una variable que se llame cell, que va de 0, que es de Celsius, y de Fahrenheit. Entonces, dentro del botón 1 se va a colocar que la variable cell va a tener un número entero que se va a almacenar en JTextField1, con la fórmula de Fahrenheit es igual a Celsius por 9 dividido 5 más 32. En resultados va a mostrar un JTextField2, que aquí va a mostrar el resultado string con value of Fahrenheit, con el resultado de Fahrenheit. Luego, en el otro se va a crear otro botón que se llama JSlider, que este va a ser el slider, que pues que se va a llamar que Celsius va a ser igual a JSlider getValue. O sea, eso significa que se va a poder mover en Celsius, donde en el JTextField1 se almacene el resultado de Celsius, con la fórmula de Fahrenheit es igual a Celsius por 9 dividido 5 más 32. Y si no, pues en el JTextField2 se va a almacenar el resultado en Fahrenheit. Ya en el botón donde diga calcular, pues lo único que se va a hacer es que se va a nombrar el gráfico, que se va a mostrar en el JPanel1, ClearRect, que eso es como una gráfica de barras, y esos son los anchos, van a tener el mismo ancho. Entonces aquí se le pone el color, yo le puse color rosado, con un fill rect, que va a ser el largo de 10, 10,
aquí va a ir el resultado de Celsius y 50. Aquí esta es la otra barra de Fahrenheit que va a estar de color amarillo. Las mismas variables 10 y 110. Aquí va el resultado de Fahrenheit más 50, que eso es de los dos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Le doy run file. Y al mostrarse el cuadro o la ventana, pues uno ya va a escoger pues los Celsius que quiere calcular. Entonces digamos yo quiero aquí. Yo voy moviendo 10 grados Celsius es igual a 50 Fahrenheit. Y 70 grados Celsius es igual a 158 grados Fahrenheit. Y esta es la conversión. O sea, lo que yo marque en Celsius, en la barra es Celsius. Lo que yo marque en Celsius se va a convertir en Fahrenheit. Digamos. Lo voy a dejar ahí, entonces le doy calcular. Entonces va a ser un proceso para calcular los 50 Celsius y los 22 Fahrenheit. Le doy imprimir y me va a salir la gráfica. Entonces yo le doy, digamos, por aquí. Le doy calcular, imprimir y la gráfica aumenta. O digamos, le doy en 10. Le doy calcular, imprimir y la gráfica es disminuye. Básicamente eso sería en el ejercicio 3. Y el ejercicio 4 pues lo que pide es que hay que escribir un programa que calcule el volumen de una alberca. Donde yo dibuje, o sea, mediante esto yo voy a dibujar cómo quiero la alberca. Y eso pues el programa va a tener que calcular el volumen de lo que yo dibuje. Se agregan aquí dos barras que se deslizan. Vamos a poner el import del color y el import de la gráfica. Luego vamos a crear un public int que va a hacer que el alto 1 va a ser 0 y va a haber un alto 2 para poder sacar el volumen. Dentro del hot slider, que son las barras, pues va a colocar que 10 por el slider 1 se va a generar un resultado y el alt 2, que es la barra 2, por 10 por el hot slider 2 va a imprimir un resultado. El resultado va a tener un int que se va a llamar b de volumen, y el volumen se calcula altura 1 más altura 2 dividido 20 por 5. Entonces en un JTextField se va a almacenar ese resultado con el mensaje que diga el volumen es de y el resultado. Dentro del graphics paper pues el gráfico se va a llamar papel, que eso va a ser igual al JPanel 1 y ahí va a llevar a los gráficos. Entonces papel va a ser clearRect, que se va a hacer igual la gráfica, y estas son las coordenadas. Se va a colocar un color, que en este caso va a ser azul. Se va a colocar una línea que tenga 200 de largo y el otro que va a mostrar el resultado del alt 1. Luego va a haber otro papel que diga dibujar una línea con sus respectivas coordenadas y el resultado del 2. Lo mismo va a mostrar, va a comparar el 1 con el 2. Esto ya es de por sí la gráfica. El otro slider lo va a hacer lo mismo, va a multiplicar por 10 y eso va a hacer que dibuje. Esto de aquí va a hacer que dibuje esto. Entonces se va a almacenar el resultado en un JTextField igual con la misma fórmula, el gráfico. En este caso el color va a ser azul también. Puedo poner otro color, digamos pink, digamos, pero para que se mire igual pues voy a dejarlo en blue. Bueno, teniendo eso pues vamos, ya tenemos el alt 1 y aquí se calcula el alt 2 y aquí el de los dos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Tiende esto a tardarse un poco, pero ya está. Entonces yo aquí voy moviendo y si se miran se va moviendo de este lado, digamos, y aquí y se va moviendo del otro lado. Yo creo que la piscina esté así, más pequeña de aquí porque no hay mucho espacio, digamos, y eso va a ser. Entonces automáticamente me va a calcular el volumen, que es de 600. Entonces si yo lo hago así, va aumentando 800, 600, 400 y así se va quedando. Y pues esta es la gráfica, así es como yo quiero mi piscina, digamos, y esto pues va aumentando. Digamos que tengo T-1 y aquí
en 100, pues todo aumentando aquí. El número egresio iba a ser de 1000, porque se va multiplicando 10 por 10 y así. Bueno, eso sería el ejercicio 4 del capítulo 6. Ahora vamos por el capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a tener 7 ejercicios. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bueno, en el capítulo 7 los problemas que piden son los siguientes. En el 1 lo que nos piden en el ejercicio 1 es escribir el precio de una función de cine. Entonces, digamos, va a ser una condicional que si un niño menor de 5 años, la función va a ser gratis. De 5 a 12 va a ser la mitad de la tarifa, de 13 a 54 la tarifa completa, y de 55 a mayor la función va a ser gratis de nuevo. Entonces, pues aquí se va a colocar esos datos y se va a calcular para que muestre el resultado en otro lado. Bueno, entonces aquí se va a generar un private void que va a ser directamente en el botón, con un int que se va a llamar n, el int parseInt, que es propio del int, que en un JTextField se va a llamar a los datos. Entonces, si el n es menor a 5, se va a mostrar un mensaje que diga gratis. Si no, si n es mayor a 5 y menor de 12, se va a mostrar un mensaje, un label, que diga la mitad de la tarifa. Si no, si n es mayor o igual a 3 y n es menor o igual a 54, va a mostrar un mensaje que da tarifa completa. Y de lo contrario, si n es mayor a 55, pues va a mostrar un mensaje que va a decir que la entrada es gratis. Esto funciona de la siguiente manera. Le doy run file, entonces yo pongo aquí mi edad, digamos, yo voy a poner que tengo 16. Le doy calcular y me sale que yo tengo que pagar la tarifa completa. Pero si yo tuviera 4 años, la tarifa es la entrada es gratis. O si yo tengo 70 años, digamos, quiero entrar al cine, le doy calcular y me va a aparecer que el mensaje va a ser gratis. Bueno, eso sería en el ejercicio 1. El ejercicio 2 lo que pide es hay que escribir un programa para simular el elevador. Para presentar el elevador hay que utilizar un cuadro de relleno. Entonces este es el elevador de niveles. Entonces hay que desplazarlo a 20 píxeles. Un panel que suba y otro para que baje. Después hay que mejorar el programa para que el elevador no suba y ni baje demasiado. Bueno, entonces esto pues se coloca el import del color, el import de la gráfica para que se pueda realizar. Y esto sería el código. Entonces dentro del slider, que es el 1, voy a poner que en el inicio va a ser un JSlider 2. Y pues se va a mostrar en un panel 2. Bueno, la altura va a ser 0 al principio y se va a mostrar un 500 y un 250, un clear rect, o sea que va para arriba. Aquí se va a utilizar la condición o el método switch, que el switch va a ser el inicio. Entonces en el caso 10, que es de esta barra, en el 10 la altura va a ser 0, en el 9 la altura va a ser 20, en el piso 8 va a ser 40, 7 60, 6 80, 5 100 y de 20 en 20 se va de 4, 3, 2 y 1. Entonces al 1 va a llegar a la altura 180. El break lo que sirve es para cerrar este caso. De lo contrario, se va a romper todo, o sea, se va a cerrar todo. Esto se va a mostrar en un paper fill rect, que es una barra, poniendo de resultado la altura, o sea, esto, o lo que salga, 20 y 20, pues para que sea parejo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces esto me lo va a mostrar. El cuadrito es el elevador. Entonces va a subir, llega al piso 1, sube y así. Y ese sería el elevador, piso 6 y así se va. Ese sería el ejercicio 2. Ahora el ejercicio 3 lo que pide es que hay que escribir un programa que reciba números de 3 controles deslizables.
y a 3 campos de texto distintos y los muestre por tamaño numérico. O sea que yo voy a ingresar aquí 3 números y al darle a ordenar, pues se va a ordenar de mayor a menor. Eso como se hace, pues dentro del botón se va a colocar un número entero 1 que va a ir en el primer cuadro, un número entero 2 que va a ir en el segundo cuadro y uno 3 que va a ir en el tercer cuadro. Entonces aquí ya se pone la condicional. Si n1 es menor a n2 y n1 es menor a n3, pues n2, si n2 va a ser menor a n3, se va a mostrar un JLabel que diga que va a ir, n1 va a tener su resultado, n2 va a tener su resultado, y el número 3 que va a ir fijo. En caso contrario, que es else, entonces n1 va a tener 1, n3 va a tener el siguiente y n2 se va a ordenar. O sea que n1 va a ser el primer dato, n2 el segundo y n3 el tercero. Entonces se van a ir rotando. Si n3 es el menor, pues iría de primero, y si n1 es el mayor, iría de último, así sucesivamente. Bueno, en el segundo caso va a ser si n2 es menor a n1 y n2 es menor a n3, entonces n1 va a ser menor a n3, se va a colocar que n2 va a ser primero, n1 va a ser segundo y n3 va a ser tercero. En caso contrario, n2 va a ser el primero, n3 va a ser el segundo y n1 va a ser el tercero. Eso sería si esta condición no se cumple. Y en el tercer caso sería que n3 va a ser menor a n1 y n3 va a ser menor a n2. Eso significa que n3 iría de primero, y si n1 es menor a n2, n1 iría de primero y n2 de tercero, n1 iría de segundo y n2 de tercero. Y si no se cumple esa condición, n3 iría de primero, n2 cambiaría a segundo y n1 pasaría a tercero. Eso sería. Entonces vamos a ver cómo funciona. Le voy a dar run file y el programa va a cargar y yo voy a colocar mis números en las 3 casillas. Entonces aquí voy a poner, digamos, 78, aquí voy a poner 12, y aquí voy a poner 50, digamos. Le doy a ordenar y se va a ordenar de la siguiente manera. Como 12 es el más pequeño, iría de primero, como 50 es el mediano, iría de segundo, y 78 como es el mayor, iría de tercero. Eso sería el ejercicio 3. Ahora vamos por el ejercicio 4. El ejercicio 4 lo que pide es que hay que agregar una apuesta donde los números van a ser random. Entonces, si de 3 lanzamientos de un dado, si los 3 lanzamientos de la persona caen en 6, la persona va a ganar $20. Si de los 3 lanzamientos cayeron en el mismo número, pero no en 6, o sea, si cayeron en los 3 lanzamientos, cayeron un mismo número, pero que no es 6, va a ganar $10. Y si 2 de los 3 lanzamientos cayeron en el mismo número, pues va a ganar 5. ¿Cómo se hace esto? Pues se coloca un import del JOptionPaint para poder apostar, y que diga el aviso: ganaste $5 o ganaste 10 o ganaste 20. Bueno, entonces se colocan que van a haber 3 números enteros que se van a multiplicar por 6 más 1. Eso significa que se irá acumulando del 0 al 6 o de cualquier número. Bueno, entonces ponemos si número 1 es igual a número 2 y número 1 es igual a número 3 y número 1 es igual a 6, se va a mostrar un mensaje que diga que ganó $20. De lo contrario, si n1 es igual a n2 pero n1 es igual a 3, se va a mostrar un mensaje que diga que solo ganó $10. En otro caso, si n1 es igual a n2, se va a mostrar un mensaje que gana $5. En todo caso, si n3 es igual a n2, pues igual gana $5. Y si n1 es igual a n3, gana 5. Si no cumple ninguna de estas condiciones, pues va a mostrar un mensaje que diga vuelva a intentarlo. Luego se va a mostrar un mensaje que luego se declaran los JLabel, donde van a ir los resultados o los strings del número 1, del número 2 y el número 3. Esto funcionaría de la siguiente forma. Entonces yo le voy a apostar y me va a tirar 3 números random. Pero como ninguno quedó en los tiros, me va a decir vuelvo a intentarlo. Entonces le doy otra vez. Me dijo que gané $5. ¿Por qué? Porque al aceptar dos números cayeron, dos números iguales cayeron en dos casillas similares. Luego le voy a apostar, gana 5. ¿Por qué? Porque otros dos cayeron en el mismo número. Le voy a apostar, me vuelvo a intentar porque ninguno coincidió. Le voy a apostar, gana 5 porque estos dos. Le voy a apostar. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar.
a tener los 20. Para tener los 20 va a ser muy difícil. Pero no es imposible. Gana 5, gana 5. Vuelve a intentar. Y así va a estar hasta que alguien sortudo pues tenga los $20. Eso sería en el ejercicio 4. El ejercicio 5. El ejercicio 5 lo que pide es que hay que realizar una bóveda. Eso quiere decir que cuando yo ingrese la contraseña correcta, pues se va a abrir la bóveda. De todo contrario, pues me va a tirar un mensaje de intentar o volverlo a intentar. Esto como se hace, se declara un private string que se va a llamar contraseña, que la contraseña base o de la base o la contraseña de por sí o la principal va a ser 123. Dentro del botón 1 se va a ingresar un string que diga intento, que se va a almacenar en el JTextField 1. Entonces si la variable intento es igual a la contraseña, entonces me va a mostrar un mensaje que diga que la contraseña es correcta. Entonces se va a habilitar el botón 3 para poder cambiar la contraseña, y pues esto es para poder cambiar la contraseña. De caso contrario, si no coincide, va a mostrar un mensaje que diga contraseña incorrecta, y el botón 3 pues no se va a habilitar. El otro botón es para que en el JTextField 1 ya se ingresa la nueva contraseña. Entonces ya al habilitar todo en el botón 3, pues me va a tirar un mensaje con JOptionPaint para que ingrese una nueva contraseña. Y luego de ingresar la nueva contraseña, el botón 3, que es para cambiar, pues se va a deshabilitar. Esto funcionaría de la siguiente forma. Le doy Run File. Y ya teniendo esto, pues yo voy a ingresar la contraseña, que es 123. Entonces le doy intentar y la contraseña me va a decir que la contraseña es correcta. Ahora pues me va a habilitar el tercer botón, que es cambiar. Yo voy a controlar la contraseña y voy a poner 23, 2, 3, 4 y 5. Voy a aceptar. Entonces se va a deshabilitar. Si yo pongo 1, 2, 3 otra vez, le voy a intentar, la contraseña va a ser incorrecta porque ya se cambió. Pero si pongo la contraseña que yo puse, que es 2, 3, 4 y 5, le doy a intentar y la contraseña va a ser correcta. Bueno, eso sería con el ejercicio 5. El ejercicio 6 lo que me pide es un programa que pueda repartir una carta. Entonces, que con un solo botón, al ser oprimido, va a seleccionar al azar una carta. Luego, ese va a generar números aleatorios de la biblioteca de random del 1 al 4. Después de que eso se convierta, lo va a convertir en corazón, diamante, trébol y espada. Luego de eso, pues finalmente va a mostrar la carta elegida. Entonces, al presionar el botón jugar, pues se va a dar el funcionamiento del programa. Entonces, dentro del botón voy a declarar un int que se llame palo con una función de la biblioteca mat random que se va a multiplicar por 4 más 1. Eso se va a ir acumulando, eso se va a ir sumando. Y otro int que se llame n, igual con el mat.random, que se multiplique por 13 y se sume. Entonces, string pl, que es palo, va a ser entre comillas nada, porque ahí se van a almacenar datos. Entonces vamos a usar el método switch. En el palo va a ser, si el caso 1 va a ser que el palo sea igual a corazones. Si no, el caso 2 va a ser que el palo va a ser igual a diamantes. Y si no, el palo va a ser igual a tréboles. Y en caso 4, el palo va a ser igual a espadas. En el caso de n, pues lo mismo. P2 va a ser igual a ACD. P2 va a ser 2D, 3D, 4D, 5D, y esos son los números que contienen las cartas, y esos son los signos que tienen las cartas. Entonces el P2 va a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el jack, el rey, el jack, el joker, el queen y el king. Entonces va a unir lo que saque aquí y lo que saque aquí, se van a unir para formar una nueva carta. Y la nueva carta se va a almacenar en el JLevel 1. Entonces va a almacenar los datos en setText de P1 y P2. Esto funcionaría de la siguiente forma.
Esto funcionaría así. Entonces le doy jugar, me va a llamar jack de espadas, jack de diamantes, 4 de diamantes y así. O sea que va a ser al azar, esto se va a hacer al azar y esto va a ser al azar y se van a unir 8 de diamantes, queen de espadas, jack de tréboles y así se va. Es el ejercicio 6. Ahora el 7, lo que pide el ejercicio 7 es un juego de piedra, papel o tijera. Es un juego que pues se ha jugado cualquiera, entonces yo selecciono, me va a tirar un mensaje que diga piedra, papel o tijera y escojo uno y pues me va a decir si gané o perdí. Bueno, entonces vamos a crear un public int que va a ser jugador 1 y ese va a ser igual a 0. Entonces un private void que se va a llamar ganador, una variable ganador que va a tener un int del jugador 1. Va a tener un jugador 2 que ese va a ser la computadora, digamos, que va a ser un mat random que se va a multiplicar por 3 más 1. Entonces, si jugador 1 es igual a jugador 2, va a ser empate. Pero entonces aquí ya vienen las condiciones. Si el jugador 1 es igual a 1 y el jugador 2 es igual a 2, va a decir que la computadora gana porque el jugador 2 es la computadora. Porque 2 es mayor a 1. Bueno. De lo contrario, si jugador 1 tiene 1 y jugador 2 tiene igual a 3, el jugador va a ganar. Porque 1 es piedra, 2 es papel y el 3 es tijera. Entonces pues se va jugando, aquí se va jugando con los nombres y aquí con los números. 1, 2 y 3. Y aquí también 1, 2 y 3, digamos. Bueno, entonces si J1 es igual a 2 y 2 es igual a 1, jugador va a ganar. ¿Por qué? Porque 2 papel le gana piedra. Y así se va sucesivamente. Si el 1 es igual a 2 y el 2 es igual a 3, la computadora gana. ¿Por qué? Porque tijera le gana papel. Y así sucesivamente hasta que se cumplan todos los casos, hasta que se cumplan todas las posibilidades de ganar o perder. Entonces después va a mostrar en otro mensaje que el jugador 1 es igual a 1 y el ganador va a ser el jugador 1. O si no, en otro botón pues se va a mostrar que el jugador 1 es igual a 2 y el jugador 1 va a ganar. Y si no, el jugador es igual a 3, y el ganador, que es este de aquí, va a decir quién es el que gana. Entonces esto funcionaría de la siguiente manera. Le doy run file y le doy piedra, papel, tijera y escojo tijera, digamos. Entonces el jugador gana. ¿Por qué? Porque la computadora tuvo que escoger papel, ¿verdad? Si yo le doy papel, el jugador gana. ¿Por qué? Porque tuvo que haber escogido piedra. Si yo le doy papel otra vez, voy a ganar. O papel. Si escojo piedra, pues yo pierdo. ¿Por qué? Porque puedo haber escogido papel. Y así sucesivamente. Si le doy tijera, empate porque los dos escogimos tijera y así sucesivamente. Eso sería el capítulo 7. Ahora vamos por el capítulo 8 que tiene 5 ejercicios. Y el 2. Ahí estamos. El ejercicio 1 del capítulo 8. Lo que pide es que en el ejercicio 1 va a escribir un programa que se use el ciclo mostrar y se va a mostrar el número del 1 al 10 junto con unos cubos. Eso significa que cada cubo va a tener un valor. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Se coloca un panel y un botón mostrar. Entonces se va a crear dentro del botón 1 se va a poner que va a ser un doble cuadrado, que se va a llamar cuadrado el número 2. O sea, el doble, perdón. Va a haber un string que se llame cuenta. Y entonces ya se usa así. Si el número i es igual a 0 y es menor a 10, y se va a ir acumulando. Entonces cuadrado va a ser igual a math.pow porque es en decimales, un i, que es la variable de aquí, y 2. Y cuenta va a ser igual a cuenta más string value of i, que es esta variable, más el resultado de cuadrado más el string de value of, que va a ser el cuadrado partido n. Y se va a mostrar en un text area. Entonces se va a mostrar el resultado de cuenta en un text area. Entonces esto es un text area. Vamos a ver cómo funciona. Ejercicio 1, run file. Entonces ya teniendo esto, pues yo le doy mostrar. Entonces me va a salir que 0, el 0 cuadrado va a ser 0.0. 1 al cuadrado va a ser 1.0, 2 al cuadrado va a ser 4, 3 al cuadrado va a ser 9, 4 al cuadrado va a ser 16,
5 al cuadrado va a ser 25, 6 al cuadrado va a ser 36, 7 al cuadrado va a ser 49 y así sucesivamente hasta el 10. Esta es la tabla de la raíz cuadrada. Eso sería el ejercicio 1. El ejercicio 2, que es este, pide que se muestren números aleatorios, un programa que muestre 10 números aleatorios mediante un ciclo. Se usa la clase random y para obtener los números aleatorios en el rango del 0 al 9 hay que mostrarlos en un campo de texto. Entonces, de igual forma, con un textArea y el mostrar. Dentro del botón se va a colocar un int que se va a llamar ran, de random, un string cadena, que va a ser el número que se va a ir acumulando de 1, 2, 3, 4, etc. Y se usa el for. Si for del número entero int es igual a 0 y es menor a 10, y se irá acumulando, entonces ran va a ser igual a menos 1 más el número entero que se ingrese por 10 más 1, eso quiere decir que se va a ir acumulando del 0, 1, 2, 3, etc. Entonces cadena va a ser igual a cadena más string value of ran, que ran es el int que se va a poner, dividido n. Y todo eso se va a mostrar en un JTextArea. Esto funcionaría de la siguiente manera. Saldría así, le doy mostrar y me va a tirar 0, 7, 8, 1, 7 y números aleatorios. Le doy mostrar y va a cambiar los números, va a cambiar los números y va a cambiar los números. Entonces, pues aquí, si se dan cuenta, pues solo va a ser del 0 hasta el número 9, que es el mayor, no va a haber números mayores a 9. Eso sería el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo que pide es, hay que escribir un programa que dibuje 100 círculos en un panel en posiciones aleatorias para que tenga efecto o se muestre tipo Vía Láctea. Por eso este va a ser un panel, porque aquí se va a mostrar esa gráfica. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente: dentro del botón que se va a hacer que funcione, se agrega un JPanel 1, que el gráfico se va a llamar papel y se va a almacenar en JPanel 1. En clearRect, eso significa que los círculos van a ser del ancho de 500. Entonces, si int es igual a 0 y es menor a 100, pues si se irá acumulando y así sucesivamente. Entonces va a haber un ran 1, que es un círculo 1, que se va a multiplicar por 400, el 2 que se va a multiplicar por 400 y el 3 que se va a multiplicar por 10 más 1. Entonces, en el paper fill oval, eso significa que van a ser círculos los que se van a dibujar aquí. Entonces, círculo va a ser 1, círculo 2, círculo 3 y círculo 3, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso, pues le damos correr al programa para que me salga a mostrar. Eso quiere decir que cada vez que le dé al mostrar, el orden de los círculos va a ser distinto. Le doy mostrar y aparece círculos. Le doy mostrar, cambia, le doy mostrar, cambia, le doy mostrar, cambia, le doy mostrar, cambia y así sucesivamente. Eso sería el ejercicio 3. El ejercicio 4 lo que pide es que hay que escribir un programa que dibuje unos escalones a partir de ladrillos, como se muestra en una figura. Entonces eso significa que se van a dibujar ladrillos para dibujar unos escalones usando el método drawRect. Eso se hace de la siguiente forma, es muy sencillo: se coloca un entero int que va a ser igual a 0. Entonces, si el int es igual a 0 y menor a 39, se va a ir acumulando, entonces n va a ser n más i, se va a ir acumulando este i. Y todo eso se va a almacenar en un JTextField 1 y vamos a ver el resultado en un string value of n, que es el entero que se va a ingresar. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Entonces carga el programa, lo voy a mostrar y me va a salir pues los escalones que ellos piden, que es de 0 al 39 o 40. Eso sería el ejercicio número 4. El ejercicio 4. El ejercicio 4, yo me confundí. El ejercicio 4 se declara un private void que se llame dibujar c y el número entero, donde el ancho del entero va a ser 20, o sea 20 por 20, entonces, y el lado va a ser 20, entonces va a ser 20 por 20. Dentro del gráfico se va a llamar papel y papel se va a mostrar en un panel 1. Se va a usar el clearRect para que se puedan dibujar los cuadrados tipo escalón.
se va a mostrar que si la variable int es igual a 0 y menor a 5, pues se van a ir acumulando hasta hacerse menos. Entonces va a ser que for va a ser igual a int j, va a ser igual a 0, j es menor o igual a i, entonces j se irá acumulando. Se va a dibujar dentro de un bubble draw rect, que es lo que pide el problema. Entonces 5 por j más lado por j más 5 por i más lado por i, lado y lado. Eso significa que de mayor va descendiendo menor, menor, menor hasta llegar al último. Entonces eso sí ya sería el programa corriendo de los escalones. Entonces ya se va a mostrar y se va a mostrar los escalones. Eso sería el 4 y el 5, pues el 5 lo que pide es hacer una suma de números enteros, utilizando el 0 al 39 en un ciclo. Hay que comprobar que la respuesta sea correcta utilizando la fórmula para la suma de los números enteros de 0 a n, o sea que n por n más 1 partido 2. Esa es la fórmula que se va a utilizar, que es la que está aquí. Entonces se va a declarar un int n, que va a ser igual a 0, y el i si es igual a 0 y es menor a 39 porque es el rango que pide el problema, y se va a ir sumando. Entonces n va a ser n más i, se va a ir sumando la i, y se va a mostrar el resultado se va a ir mostrando dentro de un JTextField 1. Entonces esto quedaría de la siguiente forma: le doy run file y el problema se va a mostrar. Al mostrarlo le doy mostrar, va a salir 780, y 780 va a ser el número que sumados. Hay que comprobarlo, ¿verdad? Que de 0 a 39, o sea, si yo sumo 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera, etcétera, hasta el número 39, la suma de esos números, lo que va a salir va a ser 780, como aparece aquí. O sea, esto va a ser un programa que va a calcular la suma del número de 0 hasta el 39, que es 780. Eso sería todo. Estos son los datos de mi computadora. Mi nombre es Eric Estuardo Coronado Paredes, de cuarto bachillerato sección C, clave 6. Hasta la próxima.